Bien, pues vamos a compartir la palabra y es muy importante que recordemos que de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en la Escritura, debemos tener la capacidad de imaginar, de entender, de visualizar. Es decir, Dios nos ha dado la capacidad de concebir, pero es importante que tú y yo podamos poner en acción nuestra capacidad de concebir la palabra, de imaginar la palabra, de poder entender la palabra. No solo conocerla, pero entenderla correctamente para creerla correctamente. Porque si nosotros no creemos correctamente, no vamos a poder vivir correctamente. Y Dios nos ha llamado a vivir en la abundancia de la vida que Cristo Jesús proveyó para nosotros en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que mire, vamos a leer una escritura que viene en Mateo. Y acompáñenme por favor a buscar en nuestras Biblias. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a buscar la escritura en Mateo capítulo 3, donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Dice la escritura en el versículo 13, Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Preguntaba Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo, o de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si seguimos leyendo en el versículo 1 del capítulo 4, es decir, a continuación, el Señor dice la escritura, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y podemos leer toda la historia de cuando Jesús fue tentado y cómo el Señor Jesús salió victorioso de esta situación que el diablo le puso. Pero mire cómo dice la escritura. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Es decir, Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Versículo versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, vamos a leer un versículo anterior para que podamos tener el contexto completo. Dice, entonces en el versículo 10, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estamos hablando de la tentación. Y entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y servían a Jesús. Así es que después, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, dice que Jesús comenzó a predicar. Esto fue lo primero que comenzó a predicar Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentidos en el griego significa cambio de manera de pensar. Cambio de manera de pensar. Es muy importante que entendamos esto. Cambio de pensamientos. Cambio de manera de pensar. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo estaba diciéndole a los discípulos y estaba diciéndole a todos los que le escuchaban, a las ovejas perdidas de Israel, por qué el Señor Jesucristo estaba diciéndoles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Bien,
Cuando nosotros entendemos lo que significa nuestro entorno, nuestra historia, de dónde venimos y cómo todas estas cosas han generado en nosotros un sistema de pensamientos que el apóstol Pablo le dice fortalezas, maneras de pensar, sistemas de pensamiento que se han hecho tan fuertes en nuestra manera de ver, de concebir, en nuestra manera de ver las cosas, concebir las cosas, en nuestra manera de vernos y concebirnos en este mundo. Entonces nosotros podríamos entender por qué el Señor Jesucristo hablaba de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba diciendo, es necesario que cambien su sistema de pensamientos que tienen hoy en día a un sistema nuevo de pensamiento que tiene que ver con el reino de Dios, que tiene que ver con el reino de los cielos en la tierra, que tiene que ver con Jesús el Rey, que tiene que ver con su obra terminada, completa y perfecta. Esto es para nosotros, una vez que entendemos que Jesús murió y resucitó para justificarnos. Así es que un nuevo sistema de pensamiento tiene que ver con la manera en la que Dios piensa y con la manera en la que Dios diseñó a través de su obra terminada, completa y perfecta en Cristo Jesús, para que tú y yo pensemos cómo el Señor restituyó todas las cosas y Él definió un sistema de pensamiento que estaba diseñado para Adán y su mujer, pero ellos lo perdieron. Pero ahora nos fue entregado a nosotros a través de la palabra, a través de la escritura. Recuerde, la Biblia no es un libro que habla de Dios, que habla del Dios de los hombres, sino es Dios hablando a través de los hombres acerca de su naturaleza, acerca de su deidad, acerca de su bondad, acerca de su benignidad, acerca de lo que Él es, acerca de lo que somos nosotros y de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo. Es Dios hablando a través de los hombres en la Biblia para mostrarnos el sistema de pensamiento del reino de los cielos, el sistema de pensamientos del reino de su Hijo amado Jesús. Recuerde, la Escritura nos dice que fuimos sacados de las tinieblas y traídos al reino de su Hijo, es decir, de Jesús. Y mire, vamos a poner un contexto histórico para podernos enfocar bien en lo que queremos establecer hoy. La ley de Moisés y nosotros no nos es desconocido el tema acerca de la ley. No somos expertos en la ley, no seguimos la ley, fuimos redimidos de la maldición de la ley, pero tenemos conocimiento de cierta forma de la ley. Pero la ley de Moisés manifiesta que el hombre es pecador. La ley de Moisés fue dada para que el hombre entienda que el hombre es pecador. Lo hemos explicado una y otra vez. El hombre quiso demostrarle a Dios que podía cumplir lo que Dios le ordenara para demostrarle a Dios que era capaz. Pero el hombre estaba en orgullo, en soberbia, cuando Dios estaba extendiendo su misericordia y su bondad para amar y restituir y rescatar al pueblo y hacer del pueblo de Israel una gran nación, bendita del Señor. Ellos no rechazaron la manera de Dios, pero se volvieron en su soberbia y en su propia justicia y dijeron, nosotros podemos cumplir lo que tú nos ordenes. Y entonces Dios les demostró que no lo podían hacer y les entregó la ley, un estándar tan alto que era imposible que lo cumplieran. De tal manera que la ley viene a manifestar que el hombre es pecador. Si nosotros consideráramos la ley como un espejo y nosotros nos quisiéramos reflejar en la ley, lo que la ley iba a reflejar hacia nosotros es que el hombre es pecador. Si el hombre quiere ver la ley, observar la ley y cumplir la ley viene a ser como un espejo que enseña la imagen, refleja la imagen del hombre, y esta imagen es que el hombre es pecador destinado a pecar. Así es que cualquiera que quiera observar la ley se está viendo en un espejo como pecador, sujeto al pecado, y el pecado va a señorear sobre él.
Aunque en Cristo Jesús, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la palabra, fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús ya no estamos bajo el dominio y el poder del pecado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque la ley, el ejemplo de la ley manifiesta un precedente. Todos nosotros fuimos constituidos con diferentes sistemas de pensamiento y nos acostumbraron por muchos años, en diferentes maneras y formas, a vernos en un espejo. Y a vernos de tal manera que en la mayoría de los casos, no es en todos, pero en la mayoría de los casos, las personas se llegan a ver como defraudados, impotentes, incapaces, subyugados, derrotados, tristes, enfermos, vencidos, atribulados, con bajo autoestima. Es decir, no son pocos, sino la mayoría se ven de una manera negativa ante el espejo del sistema de pensamiento en el cual crecimos. Muy pocos se ven como líderes, muy pocos se ven como conquistadores, muy pocos se ven como victoriosos. Inclusive, hablando de los creyentes nacidos de nuevo, porque el espejo en donde se ven no es el espejo de la gloria de la palabra de Cristo, de lo que Jesús es, de su obra terminada y de lo que ahora somos en Cristo, pero lo que los creyentes en la mayoría ven es, en unos casos los religiosos, es el espejo de la ley que te hace ver pecador y que te hace ver sujeto al pecado, pero en otros casos es la derrota, el amoldarte a este mundo, la vanidad, el amor a las vanidades y a las cosas de este mundo, el amor al dinero. Eso es lo que los sistemas de pensamiento han causado. De hecho, hay una estadística muy interesante que dice que en los Estados Unidos, usted sabe que en los Estados Unidos fue fundada por creyentes, devotos al Señor, a la palabra de Dios, y hay muchos cristianos, muchos creyentes por tradición. Y la estadística dice que alrededor de un 70% de todos los cristianos creyentes nacidos de nuevo que entran a las universidades, o vamos a ponerlo así, alrededor del 70% de los creyentes que entran a las universidades en los Estados Unidos, cuando salen de las universidades, salen con un sistema de pensamiento diferente a la palabra de Dios. Salen con un sistema de pensamiento que tiene que ver con todo lo que es contrario a la palabra de Cristo, al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, dice la Escritura, y no debemos de ocultar esto y tenemos que ser sensatos al respecto, está influenciando todo sistema de pensamiento para que a través de ellos las mentes de las personas queden cautivas. Y cuando el Señor Jesucristo nos dijo que si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y entonces seremos libres, conociendo la verdad seremos libres cuando permanecemos en la palabra, es muy importante que podamos diferenciar entre vivir en libertad o vivir libres, o déjenme lo pongo de esta manera. Digamos que un país está siendo gobernado por otro. Entonces es un país que está bajo la esclavitud o el dominio de otra potencia, de otro país. Y cuando ese país se va, es decir, cuando el que gobernaba se retira, o de alguna manera el país del que estamos hablando conquista o logra su independencia, no necesariamente por ser independientes de quienes los gobernaban, son libres. Porque cuando un país queda o se hace independiente de otro, la cultura que el país que gobernaba, el sistema de pensamientos que del país que gobernaba, fueron tan fuertes que quedaron influenciados, quedaron sembrados, quedaron implícitos, quedaron grabados en las mentes de las personas.
Así es que, aunque puedan vivir en independencia de aquel que los gobernaba, de aquel que los tenía como esclavos, no necesariamente son libres cuando siguen teniendo su misma manera de pensar. Y es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió con mano poderosa de Egipto. Por mano de Moisés, con el poder de Dios, salieron de Egipto. Déjame le digo algo muy extraordinario. Históricamente, o en la experiencia más bien, dicen aquellos que, los que han viajado de Egipto a Israel o de Israel a Egipto, que un trayecto en avión es de 20 minutos. Para volar de Israel a Egipto se necesitan 20 minutos para llegar de un punto de Egipto a un punto de Israel. Si usted quiere viajar a través de auto o de autobús, estamos hablando de que son aproximadamente 7 horas de camino. Si usted quisiera, y hay quienes han preguntado, si quisiéramos ir caminando de algún punto de Egipto a un punto de Israel, sería camino de 40 días. 40 días. La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel necesitó 40 años para tomar la tierra prometida? Si el viaje era de 40 días. ¿Por qué el pueblo de Israel tardó 40 años después de que fue liberado de Egipto para llegar a la tierra prometida? Recuerde, la generación adulta que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, todos murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque su sistema de pensamiento seguía siendo el sistema de pensamiento que habían adquirido en Egipto. Si usted lee la escritura, cómo fueron sacados en el Éxodo y en los libros del Pentateuco, usted va a encontrar que ellos siempre recordaban Egipto. Se rebelaron contra Dios de muchas maneras y de muchas formas, y siempre cuando murmuraban contra el Señor, cuando murmuraban contra Moisés, se acordaban de Egipto y glorificaban su sistema de pensamientos en Egipto, y se acordaban de lo que comían en Egipto y de lo que sembraban en Egipto, aunque eran esclavos en Egipto. Porque el sistema de pensamientos era tan fuerte que aunque ellos eran libres de la esclavitud, seguían siendo esclavos en su manera de pensar. Vino una segunda generación que fueron los que conquistaron la tierra, y ellos siguieron a Josué, siguieron a Caleb y hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Pero cuando pasó esta generación, vino una tercera generación que en su sistema de pensamiento se olvidó del Señor, que olvidaron al Señor e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Bien, así es que cuando Jesús nació, nació bajo el Imperio Romano. Es decir, Jesús nació cuando el Imperio Romano estaba colonizando no solo toda Europa, sino partes de Asia. Es decir, el pueblo de Israel era esclavo, pagaban tributo al Imperio Romano. Y aunque Jesús nació bajo la esclavitud del Imperio Romano del pueblo de Israel, que estaba subyugado al Imperio Romano, y aunque Jesús nació bajo la ley, y muchos de los israelitas, por no decirle que todos, estaban influenciados por la levadura de los fariseos y de los saduceos, dice el Señor Jesús. Cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, ellos acomodaban la ley, malinterpretaban la ley, la hacían a su manera para engañarse a sí mismos y engañar a los demás. Y ellos mismos tenían como esclavos a las demás personas, haciéndolos esclavos del pecado, y ellos mismos eran esclavos del pecado. Así es que, aunque Jesús nació bajo el imperio de Roma, que estaba subyugando a Israel, y nació bajo la ley que no era una práctica correcta de la ley, sino que los fariseos eran como sepulcros blanqueados, dice el Señor. Jesús, aunque nació bajo estos términos, bajo estos sistemas de pensamiento, no permitió de ninguna manera que esos sistemas de pensamiento vinieran a su mente, vinieran a su corazón. No permitió
que esa cultura romana o que ese sistema de pensamientos romanos o de los fariseos entraran a su mente o entraran a su corazón. Así es que es muy importante que podamos entender todas estas cosas, porque nosotros fuimos muy influenciados por sistemas de pensamiento de este mundo, y hay quienes siguen siendo influenciados por sistemas de pensamiento de este mundo, y también fuimos influenciados por una mala enseñanza de la palabra, por una incorrecta revelación de la palabra, que en muchos de los casos ha causado religiosidad, ha causado que la palabra no tenga fruto en nuestras vidas, ha causado que la palabra no pueda producir por causa de que no la entendimos, no la conocimos y no la entendimos correctamente. Por lo tanto, creímos incorrectamente, y cuando eso hicimos, no podíamos vivir en la mejor manera de Dios, no podíamos vivir de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para nosotros, para ser un canal de bendición, no solo para los nuestros, sino para muchos, por causa de no entender correctamente y no creer correctamente. El Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. El camino a pie de Egipto a Israel es 40 días caminando, pero el pueblo de Israel estuvo 40 años por causa de su sistema de pensamiento, de su rebeldía, de su incredulidad. La incredulidad viene por causa de todos los sistemas de pensamiento que no son la palabra del Señor, que no son la verdad que el Señor nos ha hablado, del Señor nos ha predicado, que nos ha enseñado en su palabra. Ahora, déjeme le pongo un poquito en perspectiva. Cuando hablamos del Imperio Romano, tenemos que hablar del Imperio Griego, que fue antes del Imperio Romano. Y lo que hicieron los griegos es que ellos plasmaron de una manera extraordinaria, porque influenciaron al mundo entero y lo siguen influenciando hoy en día, así como el Imperio Romano, en maneras de pensar muy extravagantes, muy antibíblicas. Le pongo en contexto. Los griegos pensaban que solo algunos eran escogidos por la divinidad para gobernar sobre otros. Solo algunos habían sido o habían recibido atributos especiales para poder señorear y gobernar, y que la mayoría de las personas no eran dignos y que no podían adquirir esos atributos, de tal manera que estaban destinados a ser gobernados por aquellos que habían sido elegidos por la divinidad. Bueno, ellos inventaron lo que tiene que ver con la política. De ahí, de los griegos, vienen los sistemas de pensamiento políticos. Y los sistemas de pensamiento políticos que tenían los griegos era que solo algunos gobernaban a las masas, porque las masas les daban la autoridad para gobernar. La democracia que de los griegos salió tiene que ver con el poder que el pueblo le da a aquellos escogidos para que ellos gobiernen. La democracia no habla que manifestaban los griegos a través de que los líderes gobiernen de acuerdo a los deseos, de acuerdo a los pensamientos de la población. No. La democracia que implementaron los griegos, la política que implementaron los griegos, tiene que ver con que los escogidos recibían el poder de las masas, de los demás, para señorear. ¿Y con qué señoreaban? De acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a su sistema de pensamiento de ellos, de los escogidos, de los que tenían atributos especiales. De hecho, usted seguramente ha escuchado la palabra carisma. Es una palabra en el griego, que es una palabra también que se usa en la Biblia. Pero el carisma tiene que ver con dones y atributos recibidos por la divinidad. Y no estamos hablando en el caso de los griegos por la divinidad que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino con la divinidad de lo cual ellos creían. Así es que ellos implementaron un sistema de pensamiento, una ideología muy fuerte, que cuando
mermó el imperio griego y se levantó el imperio romano adquirió la ideología de los griegos y empezó a implementarla. Es decir, el imperio romano gobernaba, pero bajo la ideología que los griegos le habían transferido. Y el pueblo romano conquistó Europa, conquistó Asia, y el pueblo romano fue quebrantado, es decir, fue partido en pedazos. El pueblo romano, el imperio romano que estaba gobernado por los César, dejó de ser por causa de su inmoralidad sexual. Había tanta perversidad y tanta inmoralidad sexual en el imperio romano que se formaron puros pedacitos, es decir, perdió su poder a través del César y se quedó hecho pedazos. Y esos pedazos del imperio romano, por ejemplo, una de las colonias, una de las partes importantes o fuertes del imperio romano era lo que ahora se conoce como Portugal. Pero cuando el imperio romano se desbarató, Portugal quedó como, era parte del imperio romano, pero quedó como un grupo, como un área, como un país. Lo mismo sucedió con Francia, era parte del imperio romano y se formó la Francia. Y lo mismo sucedió con España. España fue con, esa área, esa región fue conquistada por el imperio romano y cuando se separó quedó como un país o como un grupo, como una área que se llamó España, que era del imperio romano, y lo mismo sucedió con Gran Bretaña. Y la ideología de los romanos de conquistar y la ideología que los mismos romanos habían recibido de los griegos de señorear sobre las masas quedó en la Gran Bretaña, en Portugal, en Francia, en España, por contar a estos países que después ellos, con su mismo sistema de pensamientos y su misma intención del imperio romano, salieron a conquistar al mundo, salieron a hacer cautivos a las naciones. Y por eso los españoles vinieron a América, a parte del norte de América, Centroamérica y Sudamérica, los portugueses a Sudamérica, los franceses a muchas otras áreas de Asia, de África, los de Gran Bretaña a el norte de Estados Unidos, los franceses a Canadá, los de Gran Bretaña a muchas de las islas de los países en el Pacífico. Conquistaron África y trajeron a los africanos al continente americano. Así es que conquistaron y empezaron a gobernar y empezaron a señorear sobre las masas con ese sistema de pensamientos, y la mayoría de las personas eran esclavas. Ellos nunca se duplicaron en líderes, ellos eran líderes, pero nunca hicieron otros líderes, sino ellos creían que solo fueron llamados a señorear y tenían bajo su dominio a los demás. Y todos los que vivimos independencia en nuestros países, de alguna manera o de otra, a través de las generaciones nos fueron transferidos sistemas de pensamiento de esclavitud. Y esto no viene sino de la inspiración del príncipe de las tinieblas. Todos fuimos enseñados y se nos transfirieron sistemas de pensamiento que tienen que ver con la esclavitud, con vernos incorrectamente, no bajo el diseño de Dios, sino bajo la influencia de la esclavitud. Así como el pueblo de Israel tenía la influencia de Egipto, así la mayoría de los que fuimos conquistados tenemos en nuestro haber este sistema de pensamientos de alguna manera o de otra. Y es muy importante que podamos zafarnos, que podamos, que el Señor pueda liberarnos completamente, aunque vivimos independientes de otro gobierno, en los países que ya fueron independizados, pero no necesariamente las personas viven en libertad.
Solo el sistema de pensamiento de la palabra del Señor, solo el Señor nos puede hacer verdaderamente libres. Así es que cuando hablamos de un líder, ¿por qué hablamos de un líder? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que recalcar que en el siglo pasado y en los siglos anteriores, los líderes surgían, pero nadie forjaba líderes. Porque esos líderes que surgían creían que ellos eran escogidos por la divinidad. ¿Y por qué ahora es importante que haya líderes? Porque Dios diseñó que cada uno de nosotros seamos líderes. ¿Por qué? Porque si somos líderes vamos a entender nuestro propósito. Porque si entendemos que Dios nos llamó a ser líderes, vamos a entender que Dios nos llamó por una razón y una causa y vamos a responder positivamente a esa causa. Si somos líderes y entendemos que Dios nos llamó a ello, no vamos a creer que vamos a depender de los demás. En la historia religiosa cristiana, en los últimos 50 años, la mayoría de los cristianos han crecido bajo el liderazgo de una persona que Dios levantó. Y no estoy hablando en contra de los líderes o de las personas que Dios ha levantado, pero estoy hablando que el pueblo de Cristo se ha conformado por ser alimentado por ese líder y no ha procurado y no ha entendido que Dios le ha llamado a liderar. No estoy hablando de que Dios nos llamó a rebelarnos y a faltar a la autoridad. No, estoy hablando de que Dios a todos nos llamó a ser líderes. Y aunque es un proceso en el que todos tenemos que aprender, pero es muy importante que entendamos que todos se han acomodado al liderazgo de otro, han sido alimentados por otro, no saben digerir la palabra, sino que viven bajo el alimento digerido de otros y han glorificado y idolatrado a esos líderes más que a Jesucristo, más que a la palabra del Señor, más que a nuestro Dios y Salvador. Tan es así que viven creyendo en las experiencias de sus líderes, y lo que les pasa a sus líderes creen que también les va a pasar a ellos. Y aunque técnicamente hablamos de que en un reino lo que le sucedía al rey le sucedía a sus súbditos, pero es muy importante que tú y yo entendamos que tú y yo estamos ahora, si somos creyentes nacidos de nuevo, en el reino de Cristo, en el reino del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores, en donde no hay sufrimiento, en donde no hay escasez, en donde no hay enfermedad, en donde no hay pobreza, en donde no hay depresión, en donde no hay problemas entre los cónyuges, en donde no hay problemas entre los padres y los hijos, en donde no hay cosa alguna que tenga que ver con la maldad, con la perversidad. Ahí en el reino de Cristo, en el reino de Dios, no hay inmoralidad sexual, no hay lascivia. En el reino de Cristo no hay lujuria, no hay tinieblas. Hay luz y verdad, amor, gozo, paz. Hay bendición, satisfacción. Y tú y yo fuimos sacados de las tinieblas, de la depresión, del orgullo, de la escasez, de la guerra, de la falta de paz, del odio, de la falta de perdón. Fuimos redimidos de todas esas cosas y fuimos rescatados y traídos al reino de Cristo para que implementemos en nosotros una nueva manera de pensar, un nuevo sistema de pensamientos que viene a ser la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos insiste una y otra vez que no debemos conformarnos a este mundo. Tenemos que entender que este mundo establece un sistema de pensamientos, y aunque yo no estoy en contra de los sistemas educativos, o más bien de las escuelas, y de que los niños, los jóvenes y los adultos sean enseñados, pero son las escuelas, son los maestros, son los catedráticos, son los sistemas educativos que tienen el objetivo, el propósito de cambiar el sistema de pensamiento en todos esos niños, jóvenes, adultos, para que piensen en contra del sistema de pensamiento de la palabra de Dios. Es decir, alejarlos tanto para que cuando el sistema de pensamientos de la palabra de verdad, de la palabra de Cristo, les invite, les haga la invitación, ellos tengan la suficiente
firmeza y fundamento para rechazar, para huir del sistema de pensamiento de la palabra, que no es religiosidad, que no es condenación, que no es cambia para que Dios te pueda dar, que no es conquista para que Dios te pueda bendecir, sino es benignidad, bondad, salvación, redención. El sistema de pensamiento del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El sistema de pensamiento de Jesús es: cree, y cuando crees serás transformado en una nueva criatura. Cuando crees en tu corazón en Jesús, cuando declaras con tu boca a Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Dios da el poder a todo aquel que cree de ser transformado, de ser cambiado en un hijo de Dios. Y tenemos la posibilidad, podemos aspirar a cambiar nuestro sistema de pensamiento a un nuevo sistema de pensamiento glorioso para vivir completamente libres, para vivir en la vida abundante que Dios, que Cristo nos invita a vivir. Así es que la razón por la cual muchos creyentes están viviendo en frustración y no alcanzando el propósito y la bendición y lo mejor que Dios ha diseñado para nosotros es por causa de que no han entendido que el sistema de pensamiento de este mundo y que el sistema de pensamiento que nos fue transferido de generación a generación tiene que ver con la esclavitud, tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con el amor a las cosas que no provienen de Dios. Tienen que ver con la codicia, tiene que ver con la esclavitud. Y cuando hablamos de esclavitud tenemos que entender que todos los hombres nacimos destituidos de Dios y esclavos del pecado. Pero gloria a nuestro Señor Jesucristo que nos ha redimido y ahora ya no estamos bajo la ley para estar bajo el señorío del pecado, pero ahora estamos bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado no tiene más poder de enseñorearse sobre nosotros. Y vamos a terminar leyendo Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, los sistemas de pensamiento que no son la palabra de Dios, que no vienen de la palabra de verdad, tienen resultados, tienen frutos. ¿Cuál es? Inmundicia y abundancia de malicia. Así es que el apóstol Santiago dice: pero reciban con mansedumbre la palabra implantada, es decir, el sistema de pensamiento del reino de los cielos, de la palabra de Cristo. Dice: esta palabra implantada puede salvar nuestras almas. Y el apóstol Santiago está hablando en general, así es que para el incrédulo, para el que no es un creyente nacido de nuevo, la palabra de Dios puede salvar tu alma. Para los que ya hemos creído, ha salvado nuestra alma, pero puede también salvar de una manera extraordinaria nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir en este mundo. Nuestro espíritu es salvo, pero nuestro sistema de pensamientos, aunque ha sido redimido, porque la sangre de Cristo limpió nuestras mentes, nuestras conciencias de obras muertas. Pero a través de la palabra, cuando la palabra es sembrada en el corazón, concebida, y tenemos la capacidad de vernos en la palabra, vernos en el espejo de la palabra gloriosa de Cristo, entonces seremos transformados en nuestra alma, en nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro cuerpo, nuestro entorno, nuestro propósito, nuestras acciones para cumplir nuestro propósito en la misma imagen de Cristo Jesús. Recuerda, el llamamiento, el propósito de Cristo para ti y para mí tiene que ver con Jesús, su persona divina y su obra terminada, completa y perfecta. Porque como Jesús es, así somos tú y yo en este mundo. Así es que tenemos que ir a la palabra y vernos en el espejo de la palabra que nos refleja a Jesús. Porque como Jesús es, así somos tú y yo en este mundo. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera su rostro en un espejo natural, y él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Difícilmente alguien se ve en un espejo y se olvida cómo es. Así es que cuando el hombre se ve en el espejo de la ley, se va a ver pecador. Así es que el hombre, cuando sigue pensando
y sigue echando mano de su sistema de pensamiento, se va a ver defraudado, se va a ver escaso, se va a ver perdido, se va a ver enfermo, se va a ver dolido, se va a ver engañado, se va a ver todo lo negativo y nunca se va a olvidar. Y cuando el creyente nacido de nuevo, que tiene un sistema de pensamiento de este mundo, se ve en la palabra y ve la gloria de lo que Cristo hizo en la palabra, pero sigue manteniendo su sistema de pensamiento en este mundo, cuando se retire de ver la palabra, va a olvidar lo que la palabra dice acerca de él, acerca de lo que tú y yo somos. Es por eso que es muy importante que el que tome la palabra y considere el sistema de pensamiento de Dios como la verdad para vivir libres, permanezca en el sistema de pensamiento de la palabra y ponga en acción, permita que la palabra cause concepción en el corazón y la fe produzca obras y camine en la sabiduría y en la fe de Dios para que nunca olvide lo que somos, lo que es. Dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era, es decir, nosotros no podemos venir a la palabra y olvidarnos lo que la palabra dice acerca de lo que somos en Cristo. Es muy importante que entendamos esto. Dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad, es decir, en la palabra del Señor, y persevera en ella, es decir, sustituyendo nuestro sistema de pensamientos. ¿Cómo podemos echar fuera el sistema de pensamientos que hemos adquirido de este mundo durante toda nuestra trayectoria en esta vida? A través de no seguir alimentándonos de ese sistema de pensamiento, pero implementar ahora el sistema de pensamiento de Cristo, de la palabra de Cristo, de la palabra del Señor. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es que hay muchos que escuchan la palabra, pero no les aprovecha porque no hay fe en los que escuchan la palabra. Pero tú y yo fuimos llamados no solo a escuchar la palabra, a recibir la palabra, a creer que en su sistema de pensamiento de verdad que traerá libertad a nosotros, y tenemos que entender que debemos perseverar y permanecer en la palabra para que nuestro sistema de pensamiento con el cual fuimos enseñados e instruidos, que tiene que ver con este mundo, con la esclavitud y con todo lo que hemos dicho ya, sea desarraigado, sea vencido, sea quitado, y que nuestras mentes y nuestros corazones sean reescritos por el sistema de pensamientos de la preciosa y maravillosa palabra del Señor, de lo que Jesús dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de los cielos, que la palabra del reino de los cielos abunde de tal manera en nuestras vidas que nos sacie y nos llene de tal manera que nosotros podamos permanecer en él de una manera libre, gustosos, alegres en la palabra, alimentándonos de ella, sabiendo que es un alimento fresco y vivo y poderoso, y que podamos conocer la verdad y que la verdad nos haga completamente libres en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea el honor y la gloria, el poder. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.